capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, vamos a leer el verso 20, amén. Primera de Corintios 3, 20. Voy a leer unos cuantos versículos y quisiera leer primero el verso 10 y luego nos saltamos al 20, amén. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Saltémonos al 20, por favor. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y en ese contexto leamos el verso 1 del capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Dios Padre bueno, eterno Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aún, Señor, en este país podemos, Señor, abrir nuestras Biblias, Señor amado, y poder con libertad, Señor, escuchar tu palabra, Dios. Oh, Señor amado, ayúdanos, Padre, a que, Señor, nuestros corazones sean agradecidos, Dios, porque cuántos allá afuera, Señor amado, Dios, en otros países, Señor amado, están privados, Señor, aunque tu palabra no está presa. Pero, Señor amado, cuesta, Señor, mi Dios, congregarse, o cuesta, Señor amado, estudiar, Señor amado, así congregados, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra el día de hoy, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guía a toda verdad. Tu amado Señor Jesús, abre nuestro entendimiento, porque hoy queremos, Señor, mi Dios, escuchar tu voz, escuchar tu instrucción y escuchar, Señor amado, mi Dios, lo que viene de ti para poder, Señor, agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este tiempo, hermanos, como dijimos, seguimos estudiando acerca de la fe. Amén. La fe que habitó en los antiguos, la misma fe que habita ahora en nosotros, que es la fe de Jesucristo. Amén. Y ahora estamos entrando a una etapa, si se puede decir, sobre la fe, que es el diseño. Porque si vemos en muchos héroes de la fe, ellos prácticamente no innovaron, no inventaron, no distorsionaron el altar de Dios, sino que según el diseño que Dios había hecho, ellos siguieron edificándose en Jesucristo, como dice aquí la palabra, que es, amén, el único fundamento, amén. Y si hay buen fundamento, pues el edificio se va a poder construir. Si alguna vez has trabajado en construcción, tienes que seguir las medidas, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo como perito arquitecto, es decir, alguien que sigue un diseño. No es el diseñador, por si acaso, sino que es el que sigue las medidas, el que sigue el diseño. Y también en la carta de Pedro habla, ¿verdad?, que nosotros también podamos fortalecernos y basarnos en la piedra angular, amén. Porque si no está Cristo, todo se desmorona. Si no está Cristo, de nada sirve, amén. Y hoy lo vamos a ver de manera práctica, amén. Vamos a ir abundando sobre lo que es el diseño de Dios, pero hoy lo que vamos a ver es el ser fiel al diseño, amén. El diseño es santo. Dile a la persona que está a tu lado, el diseño de Dios es santo, amén, amén. Y debemos nosotros cuidar cómo edificamos, amén. El fundamento va a definir el edificio. Un buen fundamento define bien nuestras vidas, amén. Todo lo que se va a restaurar, lo que se va a edificar, hay que seguir de acuerdo a las medidas. Y vemos ahí, por ejemplo, a Moisés, cuando dice el libro de Hebreos, que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesucristo como hijo, amén. Pero esa palabra fiel, ¿te imaginas si Noé hubiese no hubiera seguido las medidas tal cual lo había dicho el Señor? Amén. Esa arca no hubiera aguantado, amén. Sabemos que no tenía timón porque era el Señor quien sostenía y quien dirigía la embarcación como nuestras vidas, amén. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, amén, y también los sacerdotes después de él
iban a fallar en las medidas del tabernáculo. Si David, las medidas que le pasó a Salomón para que construya casa a Dios, templo, hubiese también equivocadose en la madera y todo ello, todo hubiera sido un desastre, ¿no? No se hubiera completado y no hubiera cumplido el propósito de Dios. Y hemos puesto algún ejemplo, cuando tenemos algo para armar, compramos con su manualcito, un roperito o un juguete y nos sobra una pieza, ahí decimos, no, pucha, qué mal, se equivocó el diseñador porque se le sobró una tuerca. No, nosotros nos equivocamos porque no hemos seguido las pautas, no hemos seguido las medidas y nos sobraron piezas. Y tarde o temprano, ya sea ese ropero, ya sea ese juguete, pues no va a durar, ¿sí? Por eso es bueno seguir los lineamientos. Y habíamos visto acá, ¿no?, que Dios va a evaluar toda obra que se ha mantenido en el diseño. Amén. Dios va a evaluar y va a ver quién se ha mantenido en el diseño de Dios. Si está todo de acuerdo al diseño, y si no está, dice la palabra, va a ser quemado. Amén. Eso está en el capítulo 3. No voy a leer porque ya lo habíamos visto la semana pasada. Quiero continuar y todo eso. Amén. Pero en el verso 16, mira lo que dice. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Te acuerdas cómo el Señor nos celaba, ¿sí?, tener con el hombre una relación de intimidad, comunión? Pero el hombre prácticamente se desvió. Amén. Todos, dice, por la paga del pecado es muerte. Todos nos hemos desviado. Amén. No hay ningún justo, dice, todos nos hemos desviado. El Señor ha querido tener siempre una comunión con el hombre. Luego usó los sacrificios, amén, esa víctima que echaba sangre, y en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios, y daba perdón al ofrendante. Más adelante vemos aún en los sacrificios en el altar, cuando venían y también se presentaban en el lugar santísimo. Luego ese tabernáculo que duró 400 años hasta el templo de Salomón. Luego en el templo de Salomón también ese templo, pero lamentablemente se distorsionó, y vamos a ver hoy eso, ¿sí? Y cómo al distorsionarse el diseño vinieron las consecuencias. Y vemos que aún en el templo el Señor también había dado un diseño para comunicarse, tener relación, intimidad, comunión con el hombre. Pero vemos que el Señor vino a restaurar todas las cosas. Y ahora el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. Y si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que hay en nosotros es santo. Por eso dice acá, ¿no sabéis que sois templo y el Espíritu de Dios que mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Por eso que ahora a través de nosotros, el Espíritu Santo al fondo de nuestro corazón es quien intercede, dice ahí, al Padre, ¿sí?, con gemidos indecibles. Por eso que ahora este altar, este corazón, el corazón es el altar, es el que santifica la ofrenda. Podemos ahora, por medio de Jesús, dar sacrificios espirituales a Dios. No necesitamos un lugar físico, amén, pero sí podemos nosotros congregarnos como iglesia. Pero ahora nuestras vidas son templo para que podamos ofrecer al Señor sacrificio excelente, amén. Entonces, nuestra vida, sí, es un culto a Dios y debe ser santo. Por eso que la mentalidad que debemos tener en el diseño, por eso te dije que le digas a tu hermano, el diseño de Dios es santo. Tiene que haber una mentalidad santa de Dios en nosotros. Tiene que haber un concepto de Dios santo para mantenerse en el diseño. Si no tenemos una percepción y algo claro que el diseño de Dios es santo, pues no vamos a mantenernos en el diseño. Por eso que un profano no edifica con cuidado porque no sabe los criterios, lleva una vida liviana, se guía por sus propios intereses, no hay una mentalidad de santidad, y Dios va a destruir quien destruye su diseño. Dile a la persona que está a tu lado, Dios va a destruir el que destruye su diseño. Es algo fuerte si estamos viviendo una vida que agrada a Dios o una vida profana, una vida que toma liviana las cosas de Dios. ¿Cuántas familias hay aquí? Matrimonios. Qué lindo que han venido varios matrimonios y familias, hijos, porque yo te animo a que podamos prestar atención, porque hoy vamos a entender muy bien que muchas veces por no seguir el diseño de Dios podemos perder
la familia, o podemos caer en vergüenza. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo, el que me sigue tiene que saber y calcular los costos? Amén. Si han trabajado en una construcción, nuevamente lo repito, sabes calcular qué costos van a venir. Porque si no terminas lo que empezaste, dice ahí la palabra, caerás en vergüenza. Si uno no termina lo que empezó, cae en vergüenza allá afuera. Y es lo mismo que hoy la palabra va a ser dura, porque va a haber quizá más adelante hermanos que van a claudicar, ¿sí? O que se van a apartar porque van a decir, no, esto es muy fuerte, es muy duro, porque no quieren vivir bajo el diseño de Dios. El hogar, la familia, el matrimonio, ¿cómo se rige un hogar? Con una pareja ayer conversábamos que también ya pronto se está casando, amén, sobre este diseño de poder darles pautas y advertencia. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque no hay vuelta atrás. Y los que están ya casados, ya no hay vuelta atrás, ¿no ve? No es, a ver, mira a la persona que está a tu lado. Ni modo, pues así es, ¿no ve? Ya pues con arruguitas, todo se chorrea y ni modo, pues. Pero igual nos amamos en el amor de Cristo, amén. Amén. Entonces, cuando nuestro altar no es el correcto, el diseño de Dios no se va a mantener, no se va a mantener, amén. Y luego ahí en el verso 18 habla, ¿no? El que piense que sabe algo, pues haga de cuenta que no sabe. ¿Por qué? Porque en los Corintios había entrado falsos apóstoles que dañaban a la iglesia, porque los corintios estaban idealizando líderes. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Idealizaban, idolatraban a un hombre y no adoraban a Dios. Dios no se iba a revelar en la iglesia de Corinto, una iglesia inmoral. Acuérdate, hubo muchas inmoralidades sexuales en la iglesia de Corinto. Dios no se revela en un altar distorsionado. No se revela cuando el corazón no es el correcto. Amén. Por eso no se iba a revelar en la iglesia de Corinto. Gloria a Dios que en la segunda carta el Corintios se arrepintió y aceptó la palabra de Dios. ¿Cuál habrá sido la tercera carta que no está en este canon? Pero sí hay una tercera carta. Yo creo que debió ser muy fuerte, muy fuerte. Amén. Pero bueno, con lo que tenemos ya es demasiado fuerte para que podamos también, pueda haber temor en nosotros hacia Dios. Amén. Ok, Dios no se va a revelar en una inmoralidad, en un diseño donde hay idolatría, donde hay divisiones. Por eso ahí en Corintios decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, idealizando a los hombres. Todo en los Corintios había un desastre. Por eso que Pablo, Dios lo mandó, ¿para qué? Para corregir, ¿sí? Para que los que dañan ese diseño sepan que van a venir consecuencias, y Dios es quien también se ocupa de ello. Ahora sí entremos en tema. En el capítulo 4, verso 1 y 2 de 1 de Corintios dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel al diseño, fiel en la verdad de Dios. Amén. El que es fiel va a andar en ese diseño de Dios, va a mantener el diseño de Dios. Amén. Vámonos, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1 al 8. Amén. Si no hay un verdadero altar y no mantenemos el diseño de Dios en nuestros corazones, tarde o temprano nuestras vidas se van a desmoronar. Acuérdate cuando el Señor en Mateo 7 decía, ¿verdad? El que oye mis palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edifica sobre la roca, y cuando vengan vientos y soplen con ímpetu esa casa, dice, no caerá, amén, sino permanecerá. Primero Reyes 11, dice la palabra, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, desviarse del diseño. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón, desviaron el diseño de Dios. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Según la cultura, aquí Salomón, primero que en la ley de Dios, en Deuteronomio 17 decía, cuando tengas rey, que no haga volver al pueblo a Egipto, que no tome para sí caballos ni carros. ¿Por qué? Si no vas a desviar tu corazón. Lo vamos a leer más adelante. Pero aquí está el cumplimiento de apartarse. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la cultura, cuando uno entablaba conversación con un rey de otra nación, era para firmar alianza, era para afirmar lazos. Y yo me imagino, solo estoy infiriendo, no lo dice la palabra, pero seguramente Salomón, por agradar a sus mujeres, tantas mujeres que tenía, porque en ese momento Salomón era el rey del momento. Era como en este tiempo cuando uno busca likes en el Facebook, o era el TikToker del momento. Es decir, ahí Salomón, el que venía para tener una relación con Salomón, wow, era lo mejor. Miren cuántas mujeres, 1000 mujeres que tenía Salomón. Y a cada una de ellas le levantó un altar, pero no para Dios, sino para sus dioses. Porque seguramente sus mujeres decían, si no me levantas ese altar, le digo a mi papá que corte la relación contigo. Seguramente era así. Y sus mujeres seguramente le decían, hazme por favor un altarcito, ahí en mi cuartito donde hago cardio, donde hago gimnasio, ahí házmelo un ídolo, ¿no? Y Salomón, por congraciarse, ¿sí? Por querer tener una relación con las otras naciones, hacía eso, ¿ok? Y habíamos visto cómo el rey de Asiria, o cómo Acaz, rey de Judá, se quiso congraciar con el rey de Asiria, ¿te acuerdas? ¿No? Y quiso también entablar una comunión, y esa relación era que si tú estás entablando una relación con Satanás, entonces tienes que seguir las pautas que te da el enemigo. Y el rey de Asiria le dijo, tienes que copiar el mismo altar que hay en Damasco, en Jerusalén. Y Acaz hizo ello y obligó al sacerdote Urías para que copie ese diseño. Y habíamos dicho, ¿no? Nosotros, sabiendo que eso no es conforme a la palabra, yo puedo decir, no, como Joab en algún momento, eso no es de Dios, David, ¿cómo vas a censar al pueblo? No es de Dios. Pero bueno, si tú dices, yo lo haré. Esa también es lealtad. Bueno, también quizá otro tema para debatir. Pero vemos que si no es de Dios, yo no lo hago. Si no es de Dios que yo me entable una relación con alguien que no conoce a Cristo, jóvenes, yo estoy entablando un diseño con Satanás. Mi suegro es Satanás. Por ende, entonces yo tengo que seguir los lineamientos de que me da Satanás. Y voy a querer congraciarme con él y hacer lo que me dice que haga. Que vayamos acá, ya no vayas allá. Y un montón de cosas. Yo sé que me entiendes, joven, ¿sí? Por eso, si no seguimos el diseño, tu vida, ¿sí?, va a ir a la ruina. Pero si seguimos el diseño de Dios, y como dice la palabra, y Abraham le dijo, ¿verdad?, que sus generaciones guarden la justicia y el juicio para que se cumpla el propósito, vamos a tener hijos piadosos. Pero si nos queremos congraciar con la familia, por eso el Señor decía, si amas más a tu familia, padre, hermano, hijo, etcétera, no es digno de mí. Toma tu cruz y sígueme. Por eso puede ser tan fuerte, hermanos, la palabra, que todo este tiempo se está predicando, amén. Y sé que escuchas también mensajes, porque a veces queremos escuchar cosas bonitas, pero si no nos confronta, no nos va a llevar a Dios. Pero si confronta nuestro corazón es porque nos está llevando al diseño de Dios. Y si lo que predicamos acá no es por decir, ay no, me está amargando la vida, o esto y el otro, ya no me están prohibiendo hacer esto. No, hermanos, en la vida cristiana no es una vida de religión, mandamientos de hombres que dices que no hagas y que eso no. Cuando dice ahí la palabra, el que ama a Dios, dice, no es gravoso para él los mandamientos de Dios, sabe cumplirlos, sabe andar en el diseño de Dios. Por eso que en ningún momento digamos, no, ahora quieren que no tenga chica, que no tenga chico. Claro que sí puedes tener, pero también es bueno sufrir un pequeño tiempo, pero llegará el momento cuando se manifieste la gloria de Dios, cuando hagas conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén.
Entonces, ahí vemos que Salomón descuidó el diseño original que David le había dado, su padre. Vemos que el diseño está en el corazón, y si el diseño está en el corazón, va a estar en mi adoración. Si mi corazón está correcto con la palabra de Dios, mi adoración va a ser la correcta. Pero si yo desvío mi corazón, como en este caso Salomón desvió por las mujeres, lamentablemente no hay una adoración que le va a agradar. Y a consecuencia de eso vino el cautiverio. Imagínense. Por eso que después cuando hace el Señor ese pacto que había hecho con el rey David, el pacto davídico, ¿sí? El pueblo de Israel se aferraba a ese pacto, que del linaje iba a venir un Salvador, que habla del Mesías, porque Salomón no fue lo que esperaban, porque también metió la pata, ¿sí? Distorsionó el diseño, amén. Y esto muy en cuenta, ¿no? Para guardar, ¿sí? Para guardar lo que Dios nos ha mandado, lo primero que va a haber batalla va a ser en el corazón, ¿sí? En tu corazón va a ser la primera batalla cuando tú quieras guardar lo que Dios te ha encomendado, amén. Y pues para los que también ejercen el ministerio, también están en el liderazgo, es esta palabra que el Señor lo da, amén, para que prestemos atención. Aquí vemos que cuando no has hecho esto, le dice ahí, como hizo David tu padre, le dice el Señor, pues ahora vienen las consecuencias. Y vemos, ¿qué pasó con el diseño de Dios? ¿Será que el diseño de Dios era tener un pueblo fracturado? Que haya una división de 10 tribus y de 2 tribus, ¿era el diseño de Dios? ¿Era que se fracture ese diseño? Porque después vino Jeroboam, un malvado, ¿sí? Que por envidia, por celo, que dijo, no, adoremos de esta manera, porque quería traer a ellos, a todo Israel. Acuérdate, eso es un tema aparte, ¿sí? Pero vemos, ¿cuál era el diseño de Dios? ¿Será que el diseño era fracturar la nación? ¿Será que en este tiempo el diseño de Dios es fracturar una familia? El diseño de Dios es como hoy vemos allá afuera, que se divida la familia, que los hijos empiezan a demandar a sus padres por herencia, que los hijos ya no aman a sus padres y se van a otro país, que los hijos, que los padres no sabemos cuidar la herencia de Dios. Ese es el diseño de Dios, que la familia se vaya, que la esposa por acá jale, que el esposo por aquí jale, pero por no seguir el diseño, hermanos, va a pasar, va a haber fractura, ¿sí? Por no seguir el diseño de Dios. Y las consecuencias vienen, la restauración va a ser más costosa, pero si no ponemos de nuestra parte, perderás esa familia, perderás ese matrimonio. ¿Te acuerdas de Nabal y Abigail? Nabal dice que era un hombre terco, orgulloso y duro y de malas obras. ¿Y qué pasó? Mejor dicho, Nabal no era digno de estar con esta mujer prudente, Abigail. Y Abigail después llegó a ser esposa de David. Y Nabal tuvo que Dios cortarle la vida, un paro cardíaco, y pues ya no seguir con esa mujer. La persona que Dios te ha puesto a tu lado, si miras a tu esposa, amén, dile, sí, quiero ser digno de ti, amén. Pero también trabaja por seguir ese diseño, porque si no, vas a tener que atenerte a las consecuencias. Y no digamos, pero nadie me habló, pero nadie me dijo. No buscaste a Dios, no escudriñaste la palabra, no aceptaste los mensajes, no escuchaste a Dios, no escuchaste las enseñanzas. Pues ahora te tienes a las consecuencias. Que eso no pase. El diseño de Dios no era que haya familias divididas, hijos esparcidos, divorcios, ¿sí? Personas jóvenes criados sin padres, el papá por un lado, la mamá por el otro lado, o aún la misma iglesia dividida, cuando el altar de Dios es íntegro. El altar de Dios no está dividido, amén. El altar de Dios es íntegro. Y eso vemos, por ejemplo, en las costuras, ¿sí? De los mantos de los reyes. Era de una sola pieza, ¿sí? Era una sola costura. ¿Por qué? Porque no hay fractura, no hay división ahí, amén. Pero el reino fue fracturado porque no se cuidó el diseño. Y si el altar no se mantiene, el diseño no se va a poder mantener. Amén. Miren qué dice el verso 30 y 35 también de este capítulo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así Jehová Dios de Israel, así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí yo
yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Amén. No creamos que porque nosotros nos portamos bien, el Señor obra. No, en nosotros no hay nada bueno, hermanos. No somos buenos, solo hay uno bueno, Dios. Amén. Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo, Dios acepta nuestras ofrendas. Dios acepta lo que hacemos. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el Señor es bueno. Miren a Salomón. Dios tuvo que cumplir el pacto, porque Dios cumple su pacto. Amén. Y dice el libro de Timoteo que a pesar de que seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel a su pacto, aunque nosotros seamos infieles. Por amor a David, mi siervo, dice ahí la palabra. Haremos una pausa y vamos a Deuteronomio, por favor. No me quiero olvidar. Deuteronomio 17, 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Miren, esto no lo había leído Salomón. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón, ¿qué dice? No se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Miren, cuando no seguimos el diseño de Dios. Salomón no siguió el diseño de Dios, tomó muchas mujeres y por ende su corazón se desvió. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos aferrarnos y conformarnos a este siglo, conformarnos a este mundo? Romanos 12:1 dice que presentemos nuestras vidas con nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, el diseño de Dios es santo, agradable a Dios. Y no os conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis en la Reina Valera 2020 dice amoldéis, que va más apegado a la figura, a la apariencia, que es el significado original. No se amolden a este siglo. No se amolden, no quieran copiar por congraciarse con el mundo, querer seguir a Cristo. No podemos nosotros distorsionar el diseño. No podemos nosotros por congraciarnos como Salomón con tu amigo, con tu amiga, con tu compañero, que no le hablo de Dios porque no voy a perder su amistad, o mejor no le hablo de esto, o me comporto como ella se comporta, como él se comporta. Hermanos, ¿estamos agradando a Dios o estamos agradando al mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el sexo, las drogas, vemos la fama, vemos también ahí la avaricia, la idolatría, todo eso no proviene del Padre, proviene del mundo. Pero ¿cuántas veces uno quiere seguir a Cristo acaparando y teniendo riquezas? No puedes. O sirves a Dios o sirves a Mamón. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y la raíz de todos los males, dice ahí la palabra, es el amor al dinero. ¿Cómo yo quiero emparentar como Salomón con reyes y pueblos paganos? Quedar bien con los demás, pero quedar mal con Cristo. Cuando Dios nos ha hecho un pueblo diferente, un pueblo entre los pueblos. Eso somos nosotros, la iglesia. ¿Te acuerdas que la sal dice preserva, verdad? Vosotros sois la sal de este mundo. Y la sal dice, si pierde su sabor, se hace insípida y es hollada por los hombres. ¿Cuántos allá pueden hollar a la iglesia porque nosotros no vivimos como cristianos? No vivimos según la palabra de Dios. Por eso que la fe se ha distorsionado. Pensamos que la fe solamente es confío, nada más. Pero todo este tiempo estamos abundando y abarcando lo que es la verdadera fe. Porque el mundo piensa que solamente viniendo y congregándose un ratito, ¿sí? Ya es salvo. O ya es salvo por las obras o por todo lo que puede hacer por la sociedad o por el mundo. No es así, hermanos. Amén. Dios nos ha hecho un pueblo diferente a los pueblos, con leyes distintas,
con una vida distinta. La iglesia, el mundo tiene que convertirse a Dios y vivir una vida como vive la iglesia. No la iglesia convertirse al mundo y vivir la vida del mundo. Amén. No podemos distorsionar el diseño de Dios. Por eso que cuando venga el Señor, ten en cuenta, ¿te irás con Él o saldrás avergonzado? Por eso Pablo decía, examínense si están andando en la fe. Probémonos, examinémonos. Y aunque palabra dura puede ser, quizá en algún momento alguno dirá como aquellos discípulos, no, esto es palabra dura, y muchos dicen que lo seguían al Señor, lo dejaron. Y ahí Pedro le dijo, porque Jesús le dijo, ya, entonces ustedes también se quieren ir. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. El salmista Asaf decía en el Salmo 73, si no me equivoco, ¿sí? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseamos en la tierra, nada deseo en la tierra. Somos peregrinos en este mundo, pero si te has aferrado al mundo, wow, déjame decirte, acuérdate de la mujer de Lot. Amén. Cuidado, cuidado que nos estemos aferrando mucho al mundo y querer hacer lo que hace el mundo y seguir también a Cristo. No podemos servir a Dios y al diablo, ¿ok? En otras palabras, ¿ok? Entonces, ahí vemos cómo jugó Salomón con el diseño de Dios, amén, por emparentar con los reyes y la cultura, la sociedad, la familia. No asumió el costo, ¿sí?, de seguir a Dios, como hoy en este tiempo el costo de seguir a Cristo, amén. El corazón se dañó, vino la disciplina, vino el cautiverio y hasta el día de hoy vemos las consecuencias, amén. Vamos a Juan, por favor, capítulo 1. Juan 1, 14. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habla de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios siempre se quería revelar a su pueblo, pero nadie le vio. ¿Quién le ha dado a conocer? Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar el diseño, vino a arreglar como Elías ese diseño que estaba arruinado. Amén. Y lo reparó, porque ahora ya hizo el Señor todo. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con el Padre. El Señor hizo todo. Amén. Para restaurar ese diseño, lo que Adán falló, lo que Israel también no supo hacer en el desierto y se quejó, Jesús vino a restaurar todas las cosas. ¿Para qué? Para podernos hacer aceptos al Padre, amén, y acercarnos al Señor, amén. Entonces, ahí vemos que Dios quería revelar su plenitud, pero la revelación plena vino en Jesucristo, porque Él vino a restaurar el diseño original, amén. Y Jesús siempre se manifestó, no en el templo, hermanos, porque ese templo era un templo prácticamente prostituido. Herodes, por congraciarse con Israel, porque no tenía ya ¿qué se dice? Mucho apoyo, quiso congraciarse y emparentar y se les hizo un templo hermoso. Si googleas el templo de Herodes en el internet, vas a ver que era una de las maravillas del mundo. Por eso que te acuerdas cuando ahí le decían a Jesús: wow, ¿has visto este edificio? ¿Qué le dijo el Señor? No quedará piedra sobre piedra, porque ahora el templo era Él. Y ahí el Señor dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días se iba a levantar el Señor Jesucristo, iba a resucitar, iba a reparar el diseño que estaba arruinado, aquello que no hicieron fielmente, ¿sí?, las autoridades religiosas, porque en ellos estaba el diseño, pero ellos lo distorsionaron completamente, siguiendo los mandamientos de hombres, siguiendo a rabinos, siguiendo lo que decía la escuela rabínica de tal, de Gilel, de Shammai, de aquí, del otro. Había muchas escuelas rabínicas, hermanos, en ese tiempo. Jesús vino para restaurar su diseño, amén, para podernos dar realmente su palabra, su ley pura, amén.
Amén. ¿Seguimos vivos? No se preocupen, ya vamos a terminar. Juan 2, vamos a Juan 2. Miren lo que dice el verso 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios siempre se revelaba no en el templo, dijimos, sino en casas. En el monte alto pasó la transfiguración, no mostró su gloria en el templo. Aquí vemos que el primer milagro que hace el Señor es en las bodas de Caná, para mostrar que lo postrero es mejor que lo primero, para mostrar que el nuevo pacto es mejor que el primero. Amén. Por eso dice ahí en el libro de Hebreos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué dice? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó, dice ahí, fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Si un siervo de Dios, un padre de familia, una madre de familia, un hijo, un pastor o llámese la autoridad espiritual, no tiene celo por la casa de Dios, no puede ser llamado siervo de Dios. Tú no puedes hablar de autoridad, yo no puedo hablar de autoridad si no estoy cuidando con el diseño de Dios mi casa y mi familia. Puede ser duro, hermanos. El celo de tu casa me consume. Jesús tenía celo por la casa de Dios. Celo. Pero la gente, los sacerdotes, más querían lucrar, más querían ganar, querían vender. Aún en las fiestas de Pascua, en todas las fiestas, siempre ponían a venta ahí las ovejas y todo eso porque querían lucrar. Qué triste hoy, hermanos, el Señor no se fija hoy en templos grandes o en la muchedumbre de la gente, porque a veces hay ministros que no tienen celo por las cosas de Dios, porque lo único que quieren, y el Señor es testigo, amén, y con autoridad en el Espíritu podemos decir que puede haber muchos ministros que no tienen celo por la casa de Dios, que solamente quieren que venga la gente por un beneficio X, nada más. Quieren abrir muchas iglesias, quieren abrir muchas sucursales, como si fuera la iglesia un negocio, como si fuera una franquicia, solamente por lucrar. Y me perdonen si los que están viendo les llega, amén. Pero no puedes ser llamado pastor si no sigues el diseño de Dios. Qué triste, hermanos. Pero a veces nosotros queremos también alabar un templo grande o la muchedumbre de la gente y no agradecer cuando hay pocas iglesias que se predica la sana palabra. Amén. Demos gracias a Dios cuando el Señor permite que en las iglesias, en muchas pocas, se predica la sana doctrina. Amén. No podemos nosotros emparentar con el mundo, hacer las cosas del mundo, innovar, hacer métodos y esto que el otro. Lo que el Señor quiere es que los que el Señor nos dio podamos decir, Señor, ninguno se perdió. Todos se salvaron. Amén. Y no solamente decir, bueno, vienen muchos y así como entran, salen. No, que cada uno podamos tener ese celo de cuidar nuestra familia. Amén. Entonces aquí vemos que le entró el celo por el diseño. Y ese es un padre, un esposo que tiene celo por el diseño de Dios. Amén. Para que la gloria de Dios habite y more en su casa. Hay muchos que confunden los ritos, confunden eso con la gloria de Dios, mucho activismo, muchas actividades en la iglesia, confunden que eso es la gloria de Dios. No, la gloria de Dios se manifiesta según la Biblia cuando hay personas, hijos que obedecen a Dios y caminan y se guían como Dios lo dice en su palabra y no lo que el hombre piensa. Amén. 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 Ya vamos terminando un poquito más, ¿ok? Entonces, no podemos nosotros, ¿sí? Como hermanos, como hijos, hermanos, ¿sí? Ofendernos cuando somos corregidos y confrontados. Como ya habíamos dicho, pensamos que no, nos quieren hacer daño, nos quieren amargar la vida, o los jóvenes nos dicen, no, porque ese diseño, y muchos jóvenes ya se han ido, ¿sí? Porque les incomoda, cuando lo que queremos es llevarles al diseño de Dios.
Lo que queremos y lo que Dios pone el querer como el hacer es poder mostrarles al Señor, poder mostrarles el diseño de Dios. Pero cuando uno se ofende por eso, dice la palabra que crucificaron a Cristo, porque los líderes religiosos no aceptaron todo lo que el Señor Jesús le dijo y prefirieron a Barrabás, ¿verdad? Que al Mesías prometido. Amén. Ahí en el verso 13 al 16, si podemos leer, dice ahí, y dijo, entonces se acordaron, el verso 17, sus discípulos, lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. En Mateo 21 dice, esta casa será llamada casa de oración, pero lo han convertido en cueva de ladrones. Hubo dos purificaciones. Jesús entró 2 veces al templo, uno en la primera y otro ahora y en el tiempo de la Pascua, en un tiempo final, ¿sí? Pero ahí vemos, ¿no? Que lamentablemente el pueblo había distorsionado el diseño de Dios. Pero Jesús estaba ahí restaurando, por eso con celo santo venía para poder restaurar todo eso. Por eso si nosotros no entendemos que el diseño de Dios es santo, nosotros vamos a vivir vidas desenfrenadas, vidas profanas, vidas livianas, y no vamos a querer seguir el diseño de Dios que es santo. Y el que destruye este templo, dice, Dios lo destruirá a él. El que destruye el diseño de Dios, hermanos, Dios lo va a destruir a él. Es tiempo para arrepentirse. Es tiempo para decir, Señor, no quiero vivir conforme a mi criterio, a mi entendimiento, quiero confiar en ti, Señor. Bienaventurado aquel que confía, dice, en Jehová, amén, y en él está, así dice, sus fuerzas, amén. Los ladrones, sacerdotes, lamentablemente, sí, robaban en la casa de Dios porque robaban también la gloria de Dios. Y el que modifica, el que altera y el que distorsiona el diseño es un ladrón de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hace para su vanagloria. Así que cuidado, hermanos, ¿sí? No seamos ladrones de la gloria de Dios. Si modificamos el diseño de Dios, si no andamos conforme al diseño de Dios, que Dios me dice que esto tengo que hacer porque dice su palabra, así lo tengo que hacer. Si yo, joven, quiero tener una relación de amistad, para tener un noviazgo, para casarme con esa persona, tengo que seguir los lineamientos que dice la palabra de Dios, no andarse quemando, ¿sí? Tengo que yo casarme, punto. Pero muchas veces decimos, pero no, es muy duro, pero hermano, estás distorsionando el diseño de Dios. Y quizá la gente nos va a odiar, nos van a apedrear, nos van a decir, pero es muy duro, me voy. Hermanos, las cosas de Dios no se venden, como esa película, ¿verdad? Bueno, ya va a llegar. Amén. Los hijos de Dios no se venden. Ok, entonces no se vende el diseño de Dios, hermanos. Amén. No podemos nosotros adulterar las cosas de Dios. Vemos cuántos falsos apóstoles hay en este tiempo. Creemos que hay apóstoles. Amén. Creemos la palabra de Dios. Porque también es algo que debemos tomar muy en cuenta, hermanos. No encerremos en un cajón a Dios. Y tenemos a veces una teología muy cerrada. O entramos a seminarios, no digo que está mal, puedes hacer seminarios, pero a veces hay cosas que ayudan, pero otras cosas que te perjudican. Cuando vemos, por ejemplo, de dónde vino ese discípulo Ananías, que oró por Pablo, venía de los 70. Jesús no le dijo a Pedro ni a Juan que ore por Pablo, le dijo a Ananías, los 70 que envió el Señor Jesús, hay muchos ahí, mucho pueblo de Dios, muchas autoridades, muchos discípulos. Y Ananías era uno de ellos, que oró por Pablo. Y acuérdate cuando Ananías le dijo, Señor, pero acuérdate quién es este desgraciado merece la muerte, Señor. ¿Cómo yo voy a orar por él? Pero el Señor te envía a que ores por él. Amén. Y miren ahí, Ananías. Pero a veces tenemos al Señor en un cajón y una teología muy cerrada. Vemos, por ejemplo, los dispensacionalistas dicen, se basan en esa parte cuando el Espíritu Santo vino. Y vamos a leer si el Señor nos alcanza el tiempo y el Señor permite. Dice ahí que esos dispensacionalistas se basan en que las lenguas solamente eran idiomas. Falso, hermanos. Porque ¿cómo 120 iban a hablar chino, mandarín, inglés, tomando en cuenta las lenguas modernas? Si Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Ahí los galileos escuchaban, dicen, su lengua, porque el Espíritu Santo les interpretaba que hablaban en esa lengua. Aún Pablo decía, si alguien habla en lenguas, dice angélicas o humanas, pero no tengo amor. Ahí habla de lenguas angelicales. Habla también, si alguno habla en lenguas, ya, pero que alguien interprete, porque no puedo traer desorden tampoco a la iglesia. Hay mucho que aprender, hermanos, pero a veces nos aferramos a una teología muy cerrada.
Tengamos cuidado con las posturas, lo estamos viendo en la escuela bíblica, que a veces nos basamos en lo que dice esa posición o lo que dice esa otra posición, y más me conviene esa o más me conviene esta, más conservadora, pero no nos basamos en lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Como un paréntesis y una salvedad nada más, ¿ok? Entonces miren ahí cuando el Señor Jesús estaba hablando, el diseñador mismo, miren en el verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A ver, leamos cuando dice, el celo de tu casa me consume. Verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Miren, tan tercos, ya les había mostrado una señal en las bodas de Caná. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, porque ya desde los tiempos de Esdras venían y no se podía, y luego Herodes ya lo edificó. Y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren, entendieron después de que Jesús resucitó, amén, que él hablaba de su cuerpo, de este templo. No es algo físico. Ahora el Señor habita en medio nuestro, le somos por hijos y Él es por nuestro Señor, por nuestro Padre. Amén. Y ahora el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros para que demos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Ya no son ritos. Aún el libro de Daniel dice, una vez que se quite la vida al Mesías, cesarán los sacrificios. Después de que Jesús resucitó, hermanos, ya no hubo más sacrificios. Y el libro de Hebreos dice que ya no hay más sacrificios por el pecado. Solo uno, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Amén. Y ahora nos ha hecho aceptos ante el amado. Amén. Aceptos. Amén. Es motivo de gozo, de decir que el Señor Jesús restauró el diseño. Amén. Para que andemos en ese diseño y seamos fieles. Amén. Seamos fieles en eso. Amén. Bueno, ahí vemos también cómo en Hechos, a ver, acompáñame justamente lo que comentábamos. Hechos capítulo 1, verso 12. Dice la palabra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Habitaban en el aposento alto 120 personas. En el aposento alto era una casa de familia. Cuando en una casa, hermanos, hay el diseño de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en esa casa. No es necesario que se manifieste en un templo. Ya en esa casa se manifiesta la gloria de Dios cuando se sigue el diseño. Y vemos ahí, después de que vino el Espíritu Santo, ellos descendieron llenos de la gloria de Dios. Casi como una figura cuando Moisés, ¿te acuerdas? Cuando bajaba y su rostro brillaba y todo el mundo decía, wow, estuvo con Dios. Así también estos 120 que descendieron y fueron llenos del Espíritu Santo, descendieron del aposento alto de seguro segundo piso, tercer piso de esa casa. Eso era un aposento alto nada más, ¿sí? Entonces descendieron llenos de la gloria de Dios. Cuando seguimos el diseño de Dios y perseveramos unánimes, dice ahí, entre hermanos perseveraban, Dios va a mostrar su gloria. Amén. Capítulo 2, verso 1 también. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Amén. Muchos ritos podían haber, pero no había presencia de Dios. Y miren cómo el Señor quiere aquí mostrar en medio de esta fiesta el cumplimiento. Que habla del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
ahí está con mayúscula, es el Espíritu Santo, les daba que hablasen, por eso que no eran idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿cómo no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren ahí, ¿no? Bueno, y de aquí ya se toma mucho lo que ya habíamos dicho los dispensacionalistas, pero ya habíamos visto que Dios no es un Dios de desorden, amén. Ahora por medio de su Espíritu podemos nosotros hablar la misma cosa, sentir lo mismo, estar unánime, sintiendo lo mismo. Ya no hay división como había en la torre de Babel, amén. Amén. Entonces, un poquito más, por favor, algo que quiero tratar es, por ejemplo, en la vida de Pablo, ¿sí? Cuando él mismo pierde la visión 3 días, luego cuando ora Ananías les dice como escamas se le cae y puede ver, amén, y ahí es la obra de nacimiento que hace también el Señor, bueno, para que también entendamos más adelante, pero a lo que voy, Ananías en un principio decía, Señor, ¿sabes quién es Saulo? Lo que ha hecho, pero Ananías tenía que ser obediente a Dios, amén. Y más adelante vemos cómo Ananías le llama a Pablo y le dice, hermano Pablo, amén. Hermano, pero seguramente al orar a Ananías por Pablo, le decía, ahora es mi hermanito Pablito, es corderito también como yo, ¿sí? Es ovejita, y le llamó hermano. Acuérdate, Filemón y Onésimo, cuando Pablo le dice, trátalo como a hermano, le dice a Filemón, trata ahora a ese esclavo como a hermano y más que a hermano, no lo trates en su condición. Y si nos vamos al contexto, vemos la esclavitud que había en ese entonces. Pero si conocía a Cristo, ahora es mi hermano. No importa, amén. Si es bárbaro, escita, judío, griego, ahora es mi hermano. Amén. Ponte de pie, por favor. Quizá hay mucha tela que cortar, pero el Señor nos dé gracia y el Señor nos guía. Amén. Amén. Entonces no podemos seguir nosotros diseños, esquemas, figuras de este mundo. Dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, el mundo es una apariencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quieras emparentar con el mundo, quedar bien con el mundo. Es tiempo de que puedas tú decidir, así como ese momento Moisés cuando les dio de beber de ese becerro de oro y les dio a beber a todos ellos y luego dijo, ¿quién está con Jehová? Y los levitas dijeron, nosotros. Y ese rato mataron a todos sus hermanos. Imagínate, no tuvieron piedad de sus propios hermanos porque ellos dijeron, no, yo sigo a Cristo. Por eso dice la palabra, el que no aborrece, sí, padre, madre, no es digno de mí. Y no dice que no les amemos, sino que Cristo sea tu todo primero. Amén, sea todo para ti, más allá de la familia o de otras cosas, amén, o del mundo mismo. Hay una parte que mucho me conmovió, es cuando Jesús ya está siendo crucificado y todos pidieron que Jesús sea crucificado. En ese momento los judíos dijeron que su sangre sea sobre nuestros hijos y sobre nuestra generación. Que no pase eso, hermanos, porque cuando ellos dijeron eso, estaban diciendo, sí, ahora que podamos aceptar las consecuencias de haber crucificado al Rey de Gloria. Y hasta el día de hoy vemos el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos que murieron por no haber cuidado lo que dijeron. Triste, hermanos, cuando rechazamos a Cristo, cuando no quieres seguir a Cristo y dices igual que estos judíos, ¿sí? Los dices, que su sangre sea sobre nosotros. Vas a aceptar las consecuencias por rechazar a Cristo. Y yo no quiero eso, hermanos. Yo quiero que mi generación ande en el diseño de Dios, ande conforme a la palabra de Dios y siga a Jesucristo. Amén. Siga a Jesucristo. Pero si yo rechazo el diseño de Dios, me estoy condenando con esas palabras mismas que dijeron aquellos religiosos, ¿sí? Y las consecuencias por nuestras generaciones van a ser duras. Pero no seas como el rey Ezequías. Ezequías es verdad, si no me equivoco, cuando dijo, bueno, por lo menos habrá paz en mis días. Y digamos, no, ya yo voy a partir a la presencia de Dios, o el Señor me llevará, y ya pues que ellos se atengan a las consecuencias. Eso no es ser sensible. Debemos cuidar las generaciones.
Y yo creo que aquí todos queremos cuidar a nuestros hijos, los hijos que vendrán y todavía las generaciones que vendrán, pero para ello tiene que haber temor de Dios, celo, amén. Que el celo de la casa de Dios nos consuma, así como está escrito. Y así los discípulos entendieron de nuestro Señor. Cierra tus ojitos, por favor. El que dice ser administrador de las cosas de Dios, dice, sea hallado fiel. Seamos hallados fieles, fieles en el diseño de Dios, en la verdad de Dios, y su diseño es santo. No mezclemos lo santo con lo profano. Seamos santos, dice, en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos no significa tener una aureola ahí en la cabeza o de portarse bien, no. Más al contrario, es confiar en Cristo cuando haya debilidad. Es confiar en Cristo y en su palabra y seguir y levantándome y no desmayar. Es santificarme cada vez más, obedecer a Dios y lo que dice su palabra en el Espíritu. No os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo. El Señor no quiere que no compartamos con nuestros amigos o compañeros, no. El Señor dijo por medio de Pablo en 1 Corintios, si eso pasara ya tendrían que salirse del mundo. Lo que dice la palabra es que no te juntes con aquel que se haga llamar hermano, sea avaro, sea idólatra, sea borracho, sea mentiroso. Dios quiere que te apartes de fornicación, que es otra cosa. Te apartes de la mentira, te apartes de la avaricia, te apartes de todo eso que el mundo ofrece. Pero que no te salgas del mundo. El Señor comía, dice, con publicanos y pecadores, pero Él mostraba el diseño del Padre. Nosotros podemos también mostrar el diseño de Dios en Cristo Jesús a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor Jesús, cuando oraba al Padre, decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El Señor te quiere librar de este mundo, de las cosas que están en el mundo, tantas ideologías que hay hoy en día, tantas cosas, sistemas del mundo, que a veces queremos congraciarnos con ello para quedar bien. Hermano, la sal preserva y la iglesia por poco tiempo nada más estará allá en esta tierra. Y cuando la gracia de Dios acabe en esta tierra, la iglesia será arrebatada. Ay de aquel. Llorarán los que traspasaron a Jesús. Llorarán, lamentarán los que traspasaron a Cristo, los que rechazaron a Cristo. El mundo debe convertirse a la iglesia, no la iglesia al mundo. Eres tu sal, preserva. Dios no quiere vidas, matrimonios, familias fracturadas. Ese no es el diseño de Dios. Que el papá vaya por un lado y la mamá por otro lado, y los hijos no haya quien los guarde y los cuide. Esta vida no todo consiste en prosperar, no consiste en lucrar, en tener. Es poder enseñarles el temor del Señor. Esa es la sabiduría. Es la sabiduría, el temor de Dios. No fractures la familia. No fracturemos la relación con nuestro hogar. Sigue el diseño, joven. Sigue el diseño. Sufrirás un poco de tiempo, pero habrá más gloria cuando sigas el diseño de Dios. Y el Señor te dará y cumplirá esos deseos que tú tienes, concederá los deseos de tu corazón, pero sigue el diseño de Dios. No te quemes. Si ya tienes una relación, habla para poder casarte con ella, con él. Pero no te andes quemando. Apártate de la fornicación. Apártate de la inmundicia. Dios no se va a revelar en tu vida si hay inmundicia, inmoralidad en nuestro corazón. Porque lo que el Señor ha puesto en ti es santo. Y seamos santos en nuestra manera de vivir. Dilo. Oh, yo soy un
un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero, dile una vez más, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero y lo anhelo. Anhelamos agradarte, Señor. Tú has puesto ahora, Señor amado, un nuevo corazón en nosotros. Quitaste el corazón de piedra, Señor, y nos diste un corazón de carne, Señor, para que hoy, Señor, ese sea el altar, Dios amado, donde te podamos ofrecer a ti sacrificios espirituales por medio de ti, Jesús. Por eso tú quieres, Señor, que te adoremos de corazón. Por eso tú quieres que tengamos un corazón limpio, Señor amado, un corazón sincero, Señor amado. Si hay algo contra alguien, Señor, podamos ponernos a cuenta, Señor, y dejar ahí nuestra ofrenda y primero reconciliarnos con nuestro hermano, Señor, y luego traer, Señor, tu ofrenda. Ayúdanos, Señor amado, este tiempo a hacer ese altar, Señor, digno de ti, Dios. No queremos solamente, Padre, pensar que tu gloria se manifiesta en las muchas actividades que podamos tener, o que nos congreguemos cada día en una casa o en un templo, Señor amado. No, Dios, tu gloria se va a manifestar cuando seamos obedientes a tu palabra, Señor, aún en lo más mínimo, aún lo más ínfimo, Señor amado. Seamos obedientes a lo que tú nos dices, Señor. Pero ayúdanos a cuidar ese diseño, Señor, a cuidar este corazón, que no se llene de amargura, Señor amado, que no se llene de resentimiento ni de falta de perdón, Señor. Oh, Señor amado, mi Dios, haz volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, Señor, que no haya esa fractura, Dios, que podamos cuidar, Señor amado, este corazón, que podamos cuidar el altar y su diseño, Dios, tu diseño, Señor. No queremos innovar, no queremos, Señor, mi Dios, profanar, Señor amado, tu diseño. Queremos seguir lo que tú, Señor, ya has establecido, Dios. Pero ser fieles, Señor amado, porque eso se requiere, Señor, para los que son buenos mayordomos y administradores, que sean hallados fieles. Ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles, Señor, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en un oficio. Ser fieles, íntegros, Señor, a ti, Dios. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos preparar nuestro corazón, Señor amado. Aun cuando Esteban, Señor amado, estaba siendo apedreado, él mismo, no, seguramente, Señor, te vio a ti cuando tú en ningún momento abriste tu boca. En ningún momento, Señor, te quejaste cuando te pusieron esa corona de espinas, o cuando te escupían, o cuando te pegaron. Y Esteban pudo comprender que él tenía que guardar su corazón, aún en el último suspiro de su vida, de decirte: no le tomes en cuenta su pecado. Aún en nuestro lecho de muerte, Señor, tener un corazón limpio, Dios, de no tener nada contra nadie, de ponernos a cuentas contigo, Señor, cada día, porque no sabemos cuándo, Señor, nos llevas a tu presencia. No sabemos cuándo nos arrebatas, Señor. Tener un corazón limpio de decirle: mi hermano, aun aquel que destruía la iglesia, aquel Saulo, que ahora es hermano, pero amarlo. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor, a pesar, Señor amado, de las cosas que puedan haberme hecho, Señor. Ahí donde tú estás, ora, Dios. A pesar de aquel que te ha hecho daño, o a pesar de aquel que te ha lastimado, tú puedes amar a él como Cristo te amó. Tú puedes amar como Cristo nos amó. Tú puedes perdonar como Cristo te perdonó, como Dios te perdonó en Cristo.
podemos levantarnos como iglesia y decirle: Señor, aquí estamos, Señor. No queremos tener un corazón dañado, un altar dañado, un diseño dañado, porque si hay buen fundamento, Señor, habrá un buen edificio. Si hay un buen fundamento, habrá buenas familias, Señor. Pon el querer como el hacer en la esposa, en el esposo, en el papá, en la mamá, en los hijos, en la iglesia. Ayúdanos a celar, Señor, tu palabra, tu diseño, Dios. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces escuchamos, Señor amado, o le damos mucha rienda, Señor, al conocimiento, pero a veces ese conocimiento envanece, Señor. Perdónanos, porque a veces hemos escuchado o querido seguir cosas, Señor amado, que no dicen tu palabra, y querer agradarte, Señor, de acuerdo a nuestro esfuerzo, cuando, Señor amado, tú has hecho todo. Cuando tú, Señor Jesús, has abierto camino y le dijiste, Señor, a aquel hijo mayor, el hermano del hijo pródigo: todo lo que tengo es tuyo. Porque si, Señor, si tú no escatimaste ni a tu propio hijo, Señor, junto con el hijo nos diste todas las cosas, Señor amado, ¿por qué nosotros nos vamos a quejar, Señor, de que somos merecedores por lo que hacemos? Si ninguno somos merecedores, Señor, solo es tu gracia y misericordia, Dios. Pues ayúdanos a estar más cerca de ti, Padre, no en nuestro merecimiento, sino en decir: Señor, tú eres justo, tú eres santo, y tu gracia, Señor amado, mi Dios, es suficiente para que yo viva para ti, Señor. Vivamos para Dios. Amado Señor, oro, Dios, por cada uno de mis hermanos y aún por los que están escuchando tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, tú pongas en ellos, Señor, un despertar de ti, Señor, un celo de ti, un temor de ti, de hacer lo que te agrada a ti, Señor, lo que es tuyo y lo que es de ti, Señor. Despierta, aviva, Señor amado Dios. Aviva, Señor, la juventud de hoy, Señor. Aviva la niñez de hoy, Señor amado. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, guarda, Señor, cada hogar, guarda cada familia, guarda cada congregación, guarda tu iglesia, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor, en una iglesia que sigue tu diseño. Que tu gloria se manifieste en una casa, Señor amado, que sigue tu diseño, como aquel aposento alto, esos 120 que te esperaron. Que tu gloria se manifieste, Señor amado, donde se sigue, Señor amado, tu palabra, Dios. Oro, Señor amado, por cada hogar, para que tú concedas en el nombre de Jesús lo que ellos están deseando. Que tú concedas, Señor amado Dios, cada petición de su corazón. Que tú hagas volver a aquel niño, aquella niña, aquel joven que ahora, Señor, se ha apartado de ti. Trae paz a sus papás y pon en aquel hijo, aquella hija, Señor, de volver a casa. Que pueda volver a amar a sus padres. Pon en aquellos padres, Señor, amor por sus hijos, que no solamente le den todo lo que ofrece el mundo, sino que le puedan dar ese amor, el mismo amor con el que tú, Señor, lo has amado. Ese cariño, ese abrazo del papá, esa mamá, Señor amado, atribulada, Señor, angustiada, porque no sabe lo que va a hacer. Pon, Señor, firmeza en ellas. Pon firmeza en ellas, Señor, y que como mujeres prudentes edifiquen bien su casa. Te pido por la iglesia, Señor, para que en ningún momento, Señor, hagamos, Señor, idolatría de los hombres. Que no sigamos, Señor, a los hombres, sino te sigamos a ti, Jesucristo. Oro, Señor, por la iglesia, mi Dios, en Bolivia, para que no haya inmoralidades en las congregaciones, para que no haya, Señor amado, inmoralidades y aberraciones en los altares, para que tú, Señor, traigas orden en el nombre de Jesús, porque el celo de tu casa, Señor, nos consume. Trae orden, Señor, a la casa, trae orden a la iglesia. Levanta siervos, siervas, temerosos, Señor, que anhelen y celen tu diseño, Dios,
para andar conforme tu palabra, Dios, para que tú muestres tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Gracias te damos. Guarda, Señor, guarda nuestras vidas. Líbranos del maligno, líbranos del mal, Señor. Concédenos, Señor, paz. Danos paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eres amor, eres Señor, eres mi dueño, Jesús. Eres amor, eres Señor, eres mi dueño, Jesús. Y espero en ti y confío en ti. Tú conoces bien mi corazón, que te ofrece adoración. Espera en el Señor y Él contestará tu petición, y confío en ti. Tú conoces bien mi corazón, que te ofrece adoración. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Gracias, Señor. Danos un corazón que te ame, Señor, y líbranos, Señor, de muchas cosas que nos desvían, así como, Señor, se desvió el corazón de Salomón. No permita, Señor, que queramos emparentar o quedar bien, que nuestro corazón se esté desviando, Señor, a causa de ello. En el nombre de Jesús, danos, Señor amado Dios, entendimiento. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén.